con Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, para hablar del último zarpazo del Tribunal Constitucional al Estado de Derecho y en el cual le ha dado la razón al Congreso para que elija al defensor del pueblo que están ardiendo de ganas de reemplazar desde que empezaron las protestas el 7 de diciembre. Eliana Rebollar ha sido una de las personas que han querido bajarse, entre comillas, enojados por su notoriedad, su trabajo, al señalar las visibles violaciones a los derechos humanos que han sufrido muchísimos peruanos que han salido a protestar y donde hasta el día de hoy hay 60 muertos. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué ha sucedido ayer en el Tribunal Constitucional? ¿Qué tal, Paola? Lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional del país ha anunciado una decisión. Todavía no tenemos una sentencia, pero el solo anuncio de la decisión ya es una mala noticia por las entrevistas que ha dado el magistrado ponente de la decisión, que es el magistrado Gutiérrez Tixe. Y es una decisión que se ha tomado en la mayoría de sus extremos por mayoría. Lo que ha señalado el magistrado Gutiérrez Tixe, que además se lee en el comunicado de prensa del Tribunal Constitucional, es que la mayoría del Tribunal Constitucional considera que el Poder Judicial no tiene o no debe tener la posibilidad de controlar los actos del Parlamento. Y esa sola idea de falta de control de actos del Parlamento es por sí peligrosa en un Estado constitucional de derecho. Y en este caso, para quienes nos siguen, Paola, se estaban debatiendo tres temas. Tú has comentado solamente uno de ellos. Uno era el tema del proceso de selección del Tribunal Constitucional, que en un primer momento se debatió si la primera elección cumplió o no los requisitos de idoneidad que debía seguirse en un tipo de elección de este tipo. El Congreso sacó un reglamento y se criticó si ese reglamento permitía la participación ciudadana, si tenía un periodo de tachas. El Poder Judicial estimó que no. Ese era el primer tema. El segundo tema era, en general, los múltiples cambios que se han querido hacer a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU. Y allí también el Poder Judicial había emitido decisiones judiciales señalando que los procedimientos parlamentarios no eran correctos. Y un tercer tema era la posibilidad de que el Congreso incluyera en sus mecanismos de control político a el sistema electoral, concretamente al Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos, pero especialmente al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué es lo que le ha dicho básicamente el Congreso ahora, digamos, el Tribunal Constitucional al Congreso? Le ha dicho, sigue nomás, el Poder Judicial no puede hacer un control de tu facultad, ¿no? Porque estos juzgados que lo han hecho se han excedido en sus competencias y además, como me parece que lo han hecho mal, la mayoría del TC está señalando que la Junta Nacional de Justicia debería tomar conocimiento de los actos y evaluar una posible responsabilidad de estos órganos jurisdiccionales, lo cual está mal por donde se vea, porque inclusive si el Tribunal Constitucional discrepa de la forma en que estos juezas solucionaron los casos, el solo hecho de discrepar no significa que les expongas a una posible represalia sancionatoria, ¿no? Y lamentablemente esta idea de que el Congreso es un poder incontrolable, que hay actos políticos sin control parlamentario, es algo que creo que estas declaraciones del magistrado ponente refuerzan. Eso diría como primera idea, Paola. O sea, hemos pasado, digamos, de tener, ya hay un desequilibrio de poderes entre lo que era una pelea, digamos, donde estaban en empate técnico, ejecutivo, Congreso, y que a partir de las reformas de la comisión que presidió la congresista Patricia Juárez, empezaron a hacer como los cambios y en paralelo la elección del nuevo tribunal, donde estuvo el Fujimorismo y Perú Libre, ¿no? Para poder hacer que el Congreso sea su chacra, porque ahora van a por todo. Cambio en el Jurado Nacional de Elecciones, porque el señor Salas, ¿no? Entre comillas, obviamente para ellos es el que causó el fraude, ¿no? Van por lo de la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, y van ahora a sancionar a los jueces que señalaron que el Congreso estaba abusando de su poder.
Estamos hablando de un Congreso que tiene una popularidad que roza el 9%. ¿Cuán grave es que este Congreso acumule tanto poder y a su vez tenga tan poca legitimidad, Beatriz? Yo creo que es bastante grave, Paola, porque en los últimos años, en realidad, ya el Congreso ha ido acumulando bastante más poder que el Ejecutivo. Los cambios que se han dado sobre cuestión de confianza, por ejemplo, mostraban un Congreso bastante fortalecido y un Ejecutivo bastante disminuido. Entonces, el único órgano que estaba haciendo como un contrapeso, un control de los órganos, de las decisiones que toma el Parlamento, era el Poder Judicial, que es el otro poder del Estado, ¿no? Y lo que ha quedado, más bien ayer anulado, son estas decisiones del Poder Judicial que más bien hacen ese control. ¿Por qué creo que es grave esto, Paola? Aún sin conocer la sentencia, que además hay que decirlo, no es una buena práctica, creo, anunciar una decisión y no poner a consideración de la ciudadanía los fundamentos de la sentencia para leerla toda y poder ver cuáles son las razones que se dan. ¿Por qué creo, igual que el solo anuncio, es grave? Porque si recuerda la ciudadanía, cuando se dieron estas decisiones, el Congreso, como no le gustaba que los juzgados fallaran en su contra, cambió la ley. Y dijo, ya, los juzgados no van a poder conocer los procesos constitucionales en contra del Congreso. Ahora van a ser las salas constitucionales. Es decir, ya no va a ser un órgano de uno, sino salas que están compuestas por 3 magistrados. Es decir, el Congreso mismo reconocía que hasta antes de que hiciera el cambio, los órganos constitucionales de uno podían hacer el control. Entonces, el Tribunal Constitucional ahora, a esos jueces y juezas que antes de la reforma legal que el mismo Congreso se dio para impedirlo, han emitido sus pronunciamientos, los quiere mandar básicamente a la Junta Nacional de Justicia para que se establezca una posible responsabilidad disciplinaria. Entonces creo que es ese tipo de persecución y ese tipo de falta de equilibrio de poderes que concentra mayor capacidad de incidencia y de control en el Congreso, no es sana en ningún Estado que se precie de ser democrático en el que los poderes deben equilibrarse entre sí. Cuando sucedió el 5 de abril de 1992, Valentín Paniagua estaba a punto de entrar a su clase de Derecho Constitucional y al entrar les dijo, la clase es suspendida porque yo ya no tengo que enseñarles, ¿no es cierto? Beatriz, tú eres profesora universitaria también. Cuéntame, ¿cómo les vas a explicar a tus alumnos lo que ha sucedido ayer en el Tribunal Constitucional? Con una colega conversamos ayer después de la sentencia si todavía tenía sentido estudiar Derecho en el Perú. O sea, dedicarle 6 años de la vida, más tus especializaciones de 2 años en Derecho Constitucional o en cualquier otra especialidad, que en teoría el derecho constitucional es una especialidad que, entre otras cosas, estudia cómo se articula el poder público y cómo deberían ser las formas de controlar la arbitrariedad y regular el ejercicio del poder público. Entonces, ¿qué sentido tiene, digamos, estudiar eso, dedicarle tu vida a eso, cuando lo que uno ve en la práctica es la manipulación o en todo caso el vaciamiento del sentido institucional de eso en tu propio país, ¿no? Es bastante desanimador o desalentador, por decirlo en términos muy cordiales, pero a la vez el derecho es simplemente una herramienta social y en algún momento las cosas cambiarán, ¿no? Yo ponía ayer también en Twitter, que es el medio en el que uso así como para poner algunos datos, que justamente por eso el tema de las elecciones generales es tan importante, porque solamente un Congreso con una nueva mayoría puede hacer cambios legales que incluyan una reforma constitucional que cambie el sistema de elección del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos teniendo la impresión, muchas y muchos, de que el Tribunal Constitucional resuelve para favorecer al Congreso que le eligió. El Tribunal Constitucional no debería ser, y eso yo lo he sostenido con muchas personas hace mucho tiempo, un órgano elegido por el Parlamento, porque está siempre la eterna tentación de poner los votos para que luego este tribunal pueda tener una cierta correspondencia, una cierta gratitud
con los grupos políticos y los intereses que defienden, que no son necesariamente generales, gracias a la elección que dieron, ¿no? Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, para eso está el mecanismo de reivindicación de elección general. El sistema de institucionalidad político debería permitirnos mejorar, inclusive revertir estos cambios que se han dado, ¿no? Eso que supone nuevas mayorías, nuevo control de personas que estén en puestos claves de tomas de decisiones. Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista y catedrática, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros vamos